Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla su tutora Sandra Forero. He creado este recurso para explicarles la dinámica de trabajo para el desarrollo de la actividad Reto 3, Aprendizaje Unadista. Por favor, tener en cuenta estos tips. Primero, cada estudiante de manera individual debe proponer en el foro 3 aportes. Puede ser de manera separada o en un solo digamos, ingreso al foro. ¿Qué debe contener? Primero deben seleccionar uno de los 5 roles. Existen 5 roles porque hay 5 estudiantes en cada grupo, de manera que nadie puede repetir. ¿Dónde encuentran los roles? Ya se los he compartido por los diferentes escenarios y ustedes también en la guía de actividades encuentran allí los roles. Luego, una vez han seleccionado el rol, cada estudiante de manera individual debe diligenciar un cuadro que contiene los 5 temas que aborda la unidad de lectura, en donde deben indicar qué es o qué comprendió cada uno de cada tema y cómo lo aplica en su vida diaria o en su cotidianidad. Y al final hay una pregunta que ustedes deben resolver y es como está allí planteado en este recuadro. ¿Dónde se encuentra el recuadro? En la guía de actividades y yo ya se los compartí en el foro a través de la plantilla. Tercer paso que debe realizar el estudiante, proponer en el foro una autoevaluación. ¿Dónde se encuentra esa autoevaluación? Al final del OVA. El OVA es la unidad de lectura. Entonces, cuando ustedes estén finalizando, desarrollan allí el OVA, la imprimen y la publican en el foro. ¿Por qué es necesario tener estos 3 elementos en el foro por cada estudiante? Porque necesitamos dinamizar cuál va a ser el ejercicio o la función que cada estudiante va a asumir según el rol que seleccionó. Este cuadro al final debe ser consolidado y debe aparecer el cuadro de cada estudiante que participó en la dinámica de trabajo. Y la autoevaluación también debe estar consolidada en el trabajo final. De ahí la importancia que ustedes realicen estos aportes antes del 1 de noviembre, por favor. Bien. Ahora, vamos a explicar la parte colaborativa. Entonces, recuerden que la actividad pues es grupal. En ese ejercicio grupal, ¿qué deben hacer? Iniciar o establecer comunicación. Yo diseñé o creé unos grupos a través de WhatsApp para tratar de facilitar esa comunicación entre ustedes, el foro, el Skype, bueno, diferentes estrategias. Bien. ¿Qué van a realizar en grupo? Ustedes deben seleccionar un tipo de escrito, ya sea un cuento o una historia o un ensayo expositivo o una noticia periodística. Según la intención del grupo, pues irá obviamente el escrito que deseen realizar, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Si eligieron un cuento o una historia o un ensayo o una noticia periodística, obviamente van a redactar un escrito que sea coherente, que tenga hilación, es decir, que esté, digamos, eh, organizada la información del párrafo 1 al párrafo 2 y que no se note como una sábana de retazos que pegamos un párrafo con otro. No, debe ser todo hilado y tener una coherencia, una idea centrada desde un inicio, un nudo y un desenlace o un fin. ¿Listo? Y es necesario que en el foro se propongan esos avances, qué hizo Juan, qué hizo Pedro, qué hizo Marta, qué hizo María para lograr ese producto final, que ahorita pues les voy a tratar de explicar a través de un ejemplo. Bien, ¿qué se necesita también para ese trabajo colaborativo? Obviamente que cada estudiante asuma un rol. Los roles no se pueden repetir. Existen 5 roles, 5 estudiantes diferentes, para que una vez tengamos identificado cada uno qué función va a realizar. Bien, voy a explicar el ejercicio a partir de un cuento para que ustedes comprendan. Por ejemplo, si vamos a hacer el cuento o la historia, la noticia periodística, ¿qué temas debe llevar? El aprendizaje colaborativo, el aprendizaje significativo, las estrategias de aprendizaje, los procesos del pensamiento y el aprendizaje autónomo. A ustedes también a través del WhatsApp les he compartido una información que contiene unos conceptos claves por cada tema, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje autónomo, ¿de qué habla? Y les menciono allí. El aprendizaje colaborativo, ¿cuáles son como esos conceptos pilares o fundamentales? Y se los relaciono allí. ¿Cuáles son los del aprendizaje significativo, los del proceso del pensamiento y las estrategias de aprendizaje?
La idea es proponerles a ustedes que en ese escrito seleccionen en color diferente. Si vamos a hablar, por ejemplo, del aprendizaje autónomo, colóquenle el color azul, rojo, verde, el que ustedes quieran, pero seleccionenlo con un color. ¿Qué van a seleccionar? Pues la palabra que ustedes estén allí proponiendo como parte de ese aprendizaje autónomo. Si van a hablar del aprendizaje colaborativo, entonces le colocan o le asignan otro color, así por cada tema, de manera que podamos nosotros ir reconociendo esos conceptos y identificando a qué temática pertenece. Bien. Entonces voy a explicarles a través del cuento, de manera que ustedes puedan, digamos, comprender la dinámica de lo que se quiere trabajar. Para el cuento van a proponer una, como un escenario, es decir, vamos a hablar de un cuento de miedo, o vamos a hablar de un personaje, o vamos a hablar de una fábula, o vamos a hablar de un superhéroe. Entonces vamos a proponerlo desde un cuento más realista, en el que una familia de 5 integrantes que son de zona rural llegan a la ciudad. Entonces había una vez una familia, empezamos con un inicio, ¿cierto? Había una vez una familia que venía del campo, eran muy humildes, muy sencillos, y eran 5 integrantes de la familia: el papá, la mamá y 3 hermanos hombres. Cuando llegaron a la ciudad, los hijos se sorprendieron de ver, eh, digamos, la innovación, de ver los edificios, de llegar a un centro comercial y encontrar toda esa cantidad de elementos que en su cotidianidad dentro del campo no podían tener. Entonces, el hijo menor, que se llamaba Pedro, empezó a preguntar al papá: ¿cómo se llaman estos vehículos que tienen 2 llantas? Y el papá empezó a explicarle que era una moto, y la función que tenía ese instrumento vehicular. Eh, Luego, la mamá se fue a buscar un lugar donde vivir cómodamente los 5 integrantes de la familia. Y la señora Marta se fue a explorar por diferentes barrios donde podía ubicar una casa que tuviese la cantidad de habitaciones que ellos requerían. Empezó a revisar y en las casas encontró diferentes elementos y llamaron su atención, por ejemplo, si estaban cerca a las escuelas para sus hijos, o si el sector tenía seguridad, y esos procesos permitió que ella analizara y tomara una decisión adecuada. Bien, por su parte, el papá José decide ir a buscar trabajo en la ciudad. Entonces, pues empezaron en las entrevistas a preguntarle cuál era su historia de vida, y él empezó a rememorar o a contar y volver como a construir su proceso, encontrando que pues no había logrado estudiar, que se centró solo en el campo, en la agronomía, en el cuidado, y que pues sus posibilidades dentro de la ciudad le limitaban las ofertas laborales. ¿Esto qué hizo? Que José reflexionara sobre toda su vida y entendiera que debía empezar a formarse y adquirir nuevas habilidades. Por tanto, decide inscribirse en el SENA, eh, y de esta manera logra vincularse a una entidad, pero también empieza a ver que pues existen otras muchas instituciones que le permiten a él educarse, y empieza a investigar qué le gusta, qué le agrada, y finalmente logra matricularse en una institución de educación superior para adquirir nuevos conocimientos. Esto motivó a sus hijos, ¿cierto? Y entonces todos empezaron en conjunto a estudiar, sus hijos en las escuelas, la esposa acompañaba al esposo en su proceso para que pudiera en las noches, cuando llegaba del trabajo, avanzar con sus actividades o sus tareas. Esto que permitió que la familia, de manera unida, trabajaran conjuntamente, tuvieran metas comunes o claras, y de esa manera pues se iba articulando el trabajo, ¿sí? Eh, Luego,
empezó Marta a revisar que ya sus hijos estaban estudiando, su esposo estaba trabajando, estaba estudiando, pero que ella pues solamente estaba haciendo las funciones de casa. Sin embargo, le dio sentido a cada acción porque de esa manera ella ayudaba a su esposo y contribuía con la educación de sus hijos. Y estudiaba a la par con su esposo de manera que fuese aprendiendo o adquiriendo esos conocimientos y así pues obviamente nutrir, digamos, cada acción que hacía. Bien, los niños, por su parte, en el colegio, ¿qué hacían o en la escuela? Exploraban, empezaron a ver dinámicas diferentes a las que venían acostumbrados, empezaron a comparar la vida en el campo con la vida en la ciudad y cómo esto les traía de pronto cierta satisfacción, ¿sí? Eso permitió que tuvieran también unos elementos de reflexión, qué les dejó el campo de bueno y que pues obviamente traen consigo y que ahora la ciudad les permitía mejorar, restablecer. Bien, un día cuando ya empezaron a avanzar, los chicos ya se volvieron más de la ciudad, el papá ya estaba muy organizado en su trabajo, muy juicioso en su estudio de formación superior, la esposa también se motivó a estudiar y ella empezó a avanzar. Entonces decidieron un día pues sentarse a reflexionar sobre lo que habían realizado y los avances que llevaban. Entonces el esposo les contó muy feliz, decidieron salir, ir a comer a un lugar especial y contarles que en el trabajo había sido ascendido porque pues vieron esa capacidad de querer salir adelante, de ser disciplinado, organizado, de tener claras sus metas y pues obviamente su capacidad de aprendizaje. La mamá por su parte les contó que también estaba estudiando y que pues eso le había motivado el ver que ellos estaban avanzando y que todos iban a lograr. Los niños, cada uno empezó a contar qué tanto había aprendido, a darle significado y sentido a cada cosa que estaban aprendiendo, la novedad que le traía, por ejemplo, los laboratorios, mm, el acceder, por ejemplo, a una sala de cine, a elementos que de pronto en su cotidianidad dentro de la ruralidad no podían tener. Este ejercicio de realimentación, ¿qué le sirvió a la familia? Ah, bueno, para reconocer que todos tienen elementos para aportar, que si todos trabajan conjuntamente pueden llegar a establecer una meta, mejorar sus condiciones de vida y finalmente se tornaron en un ejemplo para otros integrantes de sus familias que también empezaron desde el campo, desde la ruralidad, a generar estudios porque lo podían hacer sin necesidad de tener que regresar a la ciudad. Habían otras instituciones que les permiten esas herramientas. Así, toda la familia finalmente logra cumplir su meta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si nos dimos cuenta, conté una historia, un relato, un cuento más, digamos, no tan animado y más realista, en el que abordé el aprendizaje autónomo cuando mencioné que, por ejemplo, el señor era organizado, tenía sus hábitos de estudio, tenía una capacidad de aprendizaje porque entendió, reflexionó, ¿cierto? Se autorreguló. Hablamos de un aprendizaje colaborativo cuando toda la familia se integró en función de una meta común, cuando lograban comunicarse, la esposa le apoyaba al esposo, los hijos aportaron para no querer devolverse para la ciudad pese a que habían cambios y lograron todos integrarse a esa nueva dinámica de vida. Un aprendizaje significativo cuando, por ejemplo, el papá le enseñó al hijo qué era ese vehículo denominado moto, cuál era su función y empezó a entender, ah, ya sé, entonces la moto es un vehículo de dos ruedas que permite a las personas transitarse, movilizarse y que se usa comúnmente en la ciudad. ¿Sí? Los laboratorios, cuál era el sentido, cuál era la funcionalidad. ¿Cierto? Y las estrategias de aprendizaje. ¿Qué hizo la mamá Marta? Ah, bueno, ella fue, exploró, resolvió un problema que era buscar la vivienda y que se ajustara a las necesidades propias de la familia. El papá también comparaba y contrastaba diferentes escenarios o instituciones educativas para saber cuál se ajustaba tanto a sus gustos, intereses como a su capacidad económica. Los chicos o los hijos empezaron a generar ejemplos, analogías, a revisar versus la crianza que
tuvieron en el campo, ahora la que tienen en la ciudad, las ventajas que esto les podría traer. Si ven cómo de una manera sin llegar a mencionar el aprendizaje autónomo significativo, las estrategias del aprendizaje, los procesos del pensamiento o el aprendizaje autónomo de manera clara y concisa